Quiero terminar hoy en este último sermón que me corresponde acá en este año 18, en Filipenses 4. Cuando comencé esta enseñanza pensé que era una sola vez y Dios me ha ido llevando a través de los textos de esta porción y hemos extraído pensamientos poderosos que nos están ministrando y nos están ayudando para poder enfrentar nuestras situaciones amenazantes. ¿Quién no tiene situaciones amenazantes? Siempre estarán ahí hasta que Jesucristo venga. Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción. Él dijo que si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Y nosotros estamos en el seco. Si al Hijo del Hombre llamaron Belcebú, ¿qué no dirán de ustedes? Mientras haya diablos sueltos y demonios operando en la tierra, habrán amenazas. Pero gracias a Dios que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y venció ya a Satanás y a sus demonios. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y porque habéis vencido al maligno, dijo Juan. Y también los viejos. Yo creo en un Dios cuya naturaleza es el poderoso y valiente, el poderoso en batallas, el Dios todopoderoso, el Altísimo. Y ese es el gen que tenemos al nacer de Dios. Un gen de valentía, no un gen de cobardía. Hemos sido diseñados, nos ha dicho el Señor por su palabra, no para huir, tampoco para temblar ante los problemas. En Cristo hemos sido diseñados para enfrentar, para resistir y para avanzar con Dios. En Adán no. Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Recuerden. Pero en Cristo, el Espíritu vivificante, tenemos valor para avanzar. Y eso es lo que Dios nos está ministrando en esta palabra del apóstol Pablo, en Filipenses 4. Leímos desde el verso 4, vaya conmigo. Verso 4, dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre. El peso de la exhortación cae sobre siempre. Otra vez digo, regocijaos, entre signos de admiración. Regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego continúa diciendo en el 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Voy a orar también, pedir al Señor unir mi fe a la oración de mi pastor para que sea Él con nosotros y hable a su pueblo. Padre, aquí estamos. Gracias por tu presencia. Nos has regalado en Jesús tu presencia. Tu presencia es nuestro pan nutritivo. Tu presencia es la grosura que nos nutre. Tu presencia es la que nos imparte la vida. Es la que nos da la fuerza, nos inspira, nos levanta, nos impulsa para continuar la carrera que tenemos delante. Aquí estamos hoy para adorarte. Aquí estamos hoy para oír tu voz, para acercarnos más a ti, para crecer en fe, para aferrarnos más a lo eterno, para mirar, fijar nuestros ojos al frente y levantar nuestra cabeza con esperanza, amor y fe,
para decirte, Señor, heme aquí, háblame, háblame, tócame, ministrame. Haz que tu palabra sea en mí, en mi espíritu, como fuego que queme toda escoria, Señor. Haz que tu palabra sea como viento que se lleva toda paja, que tu palabra sea como espada que profundiza y separa todo lo emocional de lo espiritual, que sujeta la voluntad, los pensamientos y mis deseos a los tuyos, Señor. Haz que tu palabra hoy cumpla el propósito pleno para el cual ha sido enviada. Es nuestra oración a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien, mis amados. La palabra rema, en esto pensad, fue la puerta que Dios nos abrió para esta serie de exposiciones. Y quiere decir, fijad la mente, en esto ejerciten su mente, dicen algunas traducciones. Y Pablo está revelando, Dios a través de él nos está revelando, que donde esté fijada nuestra mente va a definir la calidad, el nivel de vida que vamos a vivir en Dios. La mente es algo que va a definirlo todo en nuestro andar, en nuestra fijación mental se va a definir nuestra derrota o nuestra victoria. Se va a definir que andemos inspirados para avanzar con Dios o que estemos rezagados, deprimidos, desanimados, detenidos en el camino. En nuestra fijación mental se va a definir cómo enfrentamos nuestras situaciones amenazantes. Hemos visto en las exposiciones pasadas cuando dice siempre estén gozosos y siempre sean amables, que eso revela salud mental. Eso es un resultado de dónde está fijada nuestra mente. Luego del 6 al 7 también vimos que por nada estéis afanosos, la paz de Dios y el Dios de paz. Se refiere a un sentimiento de seguridad. La palabra paz, al ser expresada por Pablo, por los judíos y por los cristianos primitivos, ellos se referían a un estado de seguridad, a un estado de ausencia de temor, de ausencia de miedo. Donde usted, a pesar de cualquier circunstancia amenazante, usted se siente, no solamente sabe que está seguro, sino que usted se siente seguro. Eso es lo que quiere decir Pablo como un resultado de la oración en el Espíritu. Cuando usted ora llevando sus cargas, llevando sus preocupaciones, llevando sus situaciones amenazantes a Dios, usted sube al monte. No se equivoca como se equivocó Elías, un paladín de Dios, que después de haber tenido una victoria tan grande frente a los profetas de Baal en ese duelo, el hombre después de haber manifestado un acto heroico de fe al vencer a los profetas de Baal frente a la amenaza de una Jezabel, tiembla. Le fue neutralizado el sentimiento de seguridad divino y se le activó el miedo de Adán a Elías. ¿Y qué hizo Elías? Se turbó, se deprimió y dio pasos que no eran necesariamente los que el Espíritu de Dios quería que él diera en ese momento. Al escuchar, dice la palabra en Primera de Reyes 19, que cuando él vio, dice la palabra, la amenaza de Jezabel, él vio la circunstancia amenazante, su mente se removió de Dios, de la palabra de Dios y de la capacidad de su Dios y se fijó en la amenaza de Jezabel. Dice que él cogió para Berseba con su servidor, dejó el servidor allí, quédate ahí tranquilo, y caminó un día por el desierto y fue y se internó en un lugar deprimido, queriendo morirse. Hasta le dijo al Señor, quítame la vida. ¿Por qué? Dice, oiga dónde tenía su mente, porque yo no soy menos que mis padres. Y además le dijo, han acabado con todos tus profetas y solamente yo he quedado. Oiga dónde estaba fijada su mente. Se situó en una condición de víctima. Él se vio pequeño. Mientras se estuvo mirando en Dios, él se veía un gigante frente a Jezabel. Porque él se estaba mirando a través del lente. Recuerden la lectura que le daba a la situación a través del lente de la fe, de la palabra, de la capacidad de su Dios. Él se veía como un gigante frente a Jezabel y los profetas de Baal. Pero cuando él se fijó en la amenaza de Jezabel,
y se sentó a reflexionar y a razonar la situación. Hombre, pero todos los profetas lo han matado. Yo solamente quedo ahí. La capacidad de Dios fue neutralizada y la de Adán fue activada y el hombre quería morirse. ¿Y sabe qué hizo? En lugar de coger al monte Horeb, se fue por el desierto. Tomó el camino equivocado. ¿Qué hace usted cuando está amenazado? ¿Qué hace usted frente a cualquier situación amenazante en su vida? ¿Qué ha hecho en este año 18? ¿Cómo ha enfrentado sus situaciones amenazantes? ¿Cómo piensa usted en el año que va a entrar a enfrentar sus situaciones amenazantes? Fijando su mente en la situación o fijando su mente en el Dios que le ha librado, en el Dios que todo lo puede, en el poderoso y valiente, en Jehová Sabaoth, el Dios de las batallas glorioso. Dios no quiere que usted fije su mente en la situación que le amenaza, sino en Él, en su palabra. Porque entonces cuando usted ore, usted va a orar en el Espíritu. Y el Espíritu le va a agigantar su espíritu. El Espíritu lo va a llevar a un nivel que usted se va a sentir frente a su problema como un gigante de Dios. Y lo va a enfrentar con gallardía, con valentía. Y va a seguir avanzando a pesar de cualquier circunstancia. Yo creo que eso es lo que dice Pablo, amado mío, cuando dice orando en el Espíritu. En el texto 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Esa es la oración del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando usted ora en el Espíritu, usted va a fijar su mente en la palabra. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es orar en la misma sintonía de la palabra. Porque el poder de Dios, la inspiración de Dios, el impulso de Dios a nuestra vida, en nuestro espíritu, se da por la palabra. Si usted ora pensando en qué grande, desesperado, abrumado, dudando, qué grande es mi problema, y cuando usted ora su mente está fijada en la grandura o en la grandeza de su problema, no en la palabra de Dios que lo capacita para enfrentar el problema, entonces usted se va a desplomar. Y en lugar de una oración, lo que usted va a estar allí es quejándose ante Dios. Entonces, yo al mirar todo esto y ver la respuesta que Dios siempre le dio a un siervo de Él que iba a enfrentar una situación, siempre le dijo: no temas. Recuerden la palabra, no le tengas miedo. Esa era la palabra de Dios cuando iba a enviar a sus siervos y a sus siervas a enfrentar una situación amenazante. Les decían: no teman. Constantemente en el Antiguo Testamento: no tengas miedo, no le tengas miedo. En el Nuevo Testamento Jesús le dijo a sus discípulos varias veces: no temáis, no tengan miedo. Y la voz del Espíritu cuando tú vas al Señor para enfrentar una situación siempre va a ser esa: no le tengas miedo. Eso es una palabra, amado. Eso es una palabra. Y si tú fijas tu mente en esa palabra: no entiendo la situación, no está fácil esto, pero Dios me dijo que no temas. Entonces tu ser se agiganta. Tú entras al nivel de lo sobrenatural. Y es ahí donde está la enseñanza y la revelación de los montes. Todos los hombres que Dios eligió para llevar a cabo obras desafiantes, obras temerarias, obras que no eran para cualquier persona, sino para hombres valientes. El Señor les dio un monte. A Moisés le dio un monte, el Sinaí, el Horeb. A Elías le dio un monte. Amados, a Jesús le dio un monte, el del Olivar. A cada uno le dio su monte. Y miren que cuando Jesús se transfigura, lleva a 3 de los que iban a enfrentar los desafíos que tenían que ver con la iglesia que se levantaría. A Pedro, Jacobo y Juan se lo lleva al monte y se le transfigura. Y allí aparece Moisés y Elías, los que tenían monte también. Y el Señor desaparece a Elías y a Moisés y le dice: este es mi hijo amado, a él oíd. La palabra él oíd. ¿Por qué?
Porque en lo natural el monte representa que nos movemos por encima de la circunstancia. Los hombres y mujeres de Dios en este mundo nos movemos y nos manejamos por encima de las situaciones, no por debajo ni igual, sino por encima. Repítalo conmigo, no por debajo ni igual, sino por encima. Por eso te da un monte. Somos hombres y mujeres de monte, diseñados para siempre manejarnos por encima de nuestras circunstancias, no igual por debajo, porque como Dios nos enseñó en la exposición pasada, cuando tu fe, tu nivel de confianza es más pequeño que tu problema, nunca podrás vencerlo. Maestros, recuerden, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Por vuestra poquita fe. No era que no tenían, era que la fe, la medida de su fe era más pequeña que el escándalo que el demonio estaba haciendo. Y ellos se dejaron intimidar por el escándalo, el drama del demonio. Y no pudieron. Jesús no le dijo, no, porque yo estaba allá y no estaba con ustedes. No, por vuestra poquita fe. Y sabe que Jesús se puso bravo con ellos. Amén. Jesús se indignó con ellos por la forma cobarde como estaban echando fuera ese demonio. Amén. Hicieron un espectáculo y ridiculizaron a Jesús, porque ellos representaban a Jesús. Amén. Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo? Y le dice oración y ayuno. Dígale a su hermano, oración y ayuno. No para echar fuera el demonio, es para que se vaya tu incredulidad, el género de la incredulidad. Es para que la fe se ponga a la medida de los desafíos. Ese es el ayuno y la oración. El diseño de la oración y el ayuno no es para que tú le tuerzas el brazo a Dios y te dé lo que tú quieres. Es para llevar tu fe a un nivel que tú puedas enfrentar en victoria todas tus situaciones amenazantes. Para que tu fe siempre esté por encima de tus circunstancias amenazantes. Y si no, estudian en la palabra. Moisés tuvo 40 días en oración y ayuno. No era pidiéndole a Dios que le diera nada. Era Dios capacitándolo para bregar con ese pueblo endurecido, ese pueblo incrédulo. Hermano, Jesucristo empezó con 40 días de oración y ayuno por lo mismo. Porque no era tanto que se iba a enfrentar a los demonios y a Satanás. Eso ya estaba arreglado, hermano. Era que iba a bregar en una tierra de incredulidad. Vino a echar fuera un gen de miedo y de incredulidad. Entonces, a Dios no le agrada, dice que Él no se agrada con los que retroceden. No piense que recibirá, dice, el que duda, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Lenguaje que nos enseñan la importancia de sentirse seguro, de ir con seguridad, de caminar con seguridad, de creer la palabra y actuar en la palabra. ¿Y sabe cuál es el monte? Tal vez no vas a tener físicamente un Horeb, o un Sinaí, o un Carmelo, o un monte del Olivar, pero cuando tú te aferras a la palabra y caminas en la palabra, estás en tu monte. Ese es tu monte. Ese es tu monte. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando la crees, aunque no entiendas tu circunstancia, Dios te dijo no temas, y tú lo aceptas y lo recibes y actúas con valentía, porque Dios te mandó a actuar con valentía. Esa palabra te eleva sobre el sistema que te amenaza. Estás en el monte cuando estás en la palabra, cuando actúas en la palabra, cuando sigues creyendo la palabra aunque la amenaza sea grande. Porque en el momento que te desconectas de la palabra y tu mente la remueve de la fijación en la palabra y la pones y la fijas en el problema, en la grandeza del problema, entonces ya tú no puedes vencer el problema porque te situaste igual o por debajo. Y Dios quiere que crucemos al 19 sobre el monte, en la palabra, por encima. Y diga, y es posible, porque yo nací de Dios y yo venzo al mundo. Aleluya. Todo lo que es nacido de Dios vence. Sí hay miedos. Sí, la biología, como hemos visto, el miedo biológico está ahí presente, pero tiene que ser sometido en los nacidos en Cristo. Y quiero
aclarar algo que algunos pensaron cuando hablamos de la amígdala, que era de las amígdalas que combaten los virus, de las amígdalas que impiden que el cuerpo sea contaminado con una enfermedad. Y yo quiero serle honesto, yo al principio cuando vi amígdala lo asocié también, hasta que me di cuenta que el amígdala es una glándula en el cerebro, no las amígdalas que a usted le sacan cuando se le infectan. ¿Me entiende? Porque uno inmediatamente se hace la pregunta, y a lo que le sacaron las amígdalas, entonces no tienen miedo. Y yo estaba en esa inquietud investigando, y algunos hermanos que se me acercaron, entonces digo, güey, hay que aclarar esto porque no son las mismas amígdalas. La amígdala en singular es la del cerebro, y yo dije las amígdalas en plural, y muchos pensaron que se trataba de las otras amígdalas. Pero lo importante es entender que cuando hay una situación amenazante, la tendencia natural del hombre es temblar, es temer, en Adán. Pero en Cristo hay valentía. Ese es el gen que tenemos. Diga, tengo el gen del fuerte y valiente. Denle un aplauso al que reina. Gloria a Dios. Bien, yo quiero hoy, en el contexto de la figura del león en Proverbios 28:1, que dice que el justo está confiado como un león, hablando de la seguridad y de enfrentar las circunstancias amenazantes, a diferencia del impío, el que no tiene a Dios, el que no está conectado a Dios y a su palabra, que huye sin que nadie lo persiga. Entonces la diferencia entre los dos, como hemos visto, es que el impío huye, pero el león confía. Entonces, cuando vimos la figura del león en la Biblia, ya pasamos por ahí, vimos el caso de Judá, que Dios levanta un espíritu de león en Judá y toma a Judá como la bujía inspiradora para Israel. De tal manera que empieza la bendición diciendo Judá, cachorro de león, y por ahí se va el padre bendiciendo al hijo. Pero después vemos que cuando Balaam habla, ya no dice Judá, sino ve un pueblo confiado como león. Ya no es Judá, sino el pueblo. Entonces vimos que Judá sirvió como una bujía inspiradora para conquistar, para avanzar con Dios e inspirar al pueblo a ser un pueblo guerrero, desafiante, bajo el poder de Jehová Sabaoth, un pueblo imponente, un pueblo que aunque se enfrentara a situaciones que aparentemente, humanamente, logísticamente, eran mucho mayores que ellos no tuvieran miedo y vencieran con Dios y en Dios, en la palabra de Dios. Entonces, la palabra nos enseña que una manifestación de miedo, de temor, de inseguridad, contagia cobardía. Si yo soy un miedoso, el que se junta conmigo, si no es valiente, va a terminar tan miedoso o más miedoso o miedosa que yo. Y eso lo vemos. Por eso cuando el Señor manda a escoger a los guerreros que iban a ser parte del ejército, en Deuteronomio 20, dice que sean de 20 años hacia arriba. Y entre las cualidades que Dios pedía de un militar en su ejército, porque Dios pelea, era Dios que peleaba, pero Dios tenía su ejército que era Israel. Entonces Dios lo primero que le enseñó a Moisés fue, yo no peleo con cobardes en mi ejército. El que tiembla y es medroso y tiene miedo, ponlo aparte. No sea, oiga la palabra, que apoque el ánimo de su compañero. Que contagie su cobardía, contagie al resto. ¿Por qué? Porque yo voy a inspirar para que los demás inspiren a los otros. Entonces el cobarde que no esté inspirado por mi valentía, que no actúe en el valor que yo inspiro, lo que va a hacer que me va a neutralizar el efecto en el pueblo. Por eso no lo pongas en el ejército. Aunque tenga 20, 30, 40 años, déjalo en su casa tranquilo, mientras se le quita ese miedo. ¿Por qué contagia? Por eso, porque el miedo desanima. Dígalo conmigo, el miedo desanima. Por eso el Señor dice, primero dice, no temas ni desmayes. Siempre no temas, está delante de desmayar. Porque el miedo neutraliza la valentía de Dios en nosotros. Porque ¿qué pasa? Que el miedo, el lente del miedo es el lente equivocado, el lente de Adán, te lleva a leer la circunstancia con una lectura equivocada.
Entonces tú vas a ver a los gigantes y te vas a ver tú como langosta, como pasó con los espías, una mayoría de los espías, que usaron el lente de Adán. Pero ¿qué hizo Caleb y Josué? Ellos usaron el lente de Dios. Y entonces ellos vieron a los gigantes como langostas y ellos se vieron como gigantes. Denle un aplauso al que vive. Aún peor, como migajitas de pan, lo comeremos como pan. Porque leyeron diferente a los otros. Tenían el espíritu de valentía. Y Caleb hizo callar a todos los que estaban apocando el ánimo de los demás. Entonces yo quiero hoy que veamos la conducta o la actitud de un león, que para mí, entre los leones de la Biblia, este es uno que hay que mirar. ¿Quién me dice a quién me estaría refiriendo? ¿En quién piensa usted? En el Nuevo Testamento. Si usted tuviera que ver un león e imitar un león en el Nuevo Testamento, ¿a cuál imitaría? Jesús. Yo sabía que me iban a decir Jesús, pero esa está muy fácil. Bien. Póngamelo un poquito más humano. Jesús era Dios hecho hombre. Al apóstol Pablo. O sea, déjame ponérselo un poquito más a su nivel. Aunque Cristo es nuestro mayor ejemplo, Pablo siguió el ejemplo de Jesús. Bien. Pero vamos a tomar a Pablo. Pablo, para mí, en el Nuevo Testamento, después de Cristo, es el león. Era un león. Y el espíritu de león de Pablo a mí me ha ministrado en toda mi vida. Desde que yo estudié la vida del apóstol Pablo, el Espíritu Santo me inculcó un espíritu de valentía como ministro, como siervo de Dios. Desde Pablo, su comportamiento ante la circunstancia. Yo quiero que usted vea conmigo ahí mismo en Filipenses cómo las diferentes situaciones que generalmente hacen temblar la gente, le mueven el piso, lo preocupan, lo hacen caer en depresión, en temor, en miedo, en inseguridad. A Pablo, no. Pablo desafiaba sus situaciones. Por ejemplo, yo puedo ver en la Biblia, revela que hay 4 cosas que generalmente preocupan a las personas e infunden temores e inseguridad. Ve. La primera es tu propia imagen, la reputación. Hay en nosotros un terrible miedo a hacer el ridículo, a pasar vergüenza, a comportarnos de una manera que seamos un hazme reír, o que nuestra reputación sea mancillada, sea cuestionada. Por eso temblamos ante lo que es la pérdida del crédito. La mayoría de la gente trata de pagar sus tarjetas a tiempo. Lo que tiene en la cabeza, tienen tino, lo que están bien de la cabeza. Hay algunos locos, botaratas, que hacen deuda y agarran toda la tarjeta que le mandan y se vuelven locos gastando. Y después no importa que le congelen el salario, que le embarguen lo que tienen. Hay gente así. Pero esa gente no está bien. Necesitan ser sanados mentalmente. ¿Entiendes? Pero hay personas que viven en orden y temen que su reputación esté mal en cuanto a sus finanzas. Y por eso, por su imagen, muchas veces tratan de mantener todo en orden, pagar sus deudas, hacer las cosas bien, no hacer el ridículo. Porque la reputación es algo que apela mucho a nuestro temor. Queremos ser vistos como personas dignas, como personas normales, con cierto valor, con una autoestima digna de ser reconocida, bien tratada, valorada, ser valorados. Entonces hay un temor serio y Pablo enfrentó eso. Pero Pablo tuvo una postura en cuanto a eso mental. Él fijó su mente en algo que lo ayudó a no hacerle caso a esas cosas. También otra cosa son las finanzas, la falta de recursos. Cuando hablo de finanzas, no solamente de dinero en efectivo, recursos materiales. Cuando los recursos materiales no llegan, cuando hay una situación que amerita recursos y no tenemos, viene el temor por las finanzas. Un compromiso que debe ser saldado y no hay para eso. Cuando fin de mes llegan los biles
y parece como que los numeritos no dan. Viene el temor. No se puede pagar el arriendo, no se pueden suplir necesidades que generalmente necesitan ser suplidas. Viene el temor, la pérdida de un empleo, porque el empleo significa la provisión de los recursos para cumplir con los compromisos financieros. Da temor el dinero, la reputación, el dinero. La otra cosa también que puedo ver que hace que la gente caiga en inseguridad y en temor, también la salud. Cuando hay un diagnóstico, cuando usted siente que su salud le está fallando, que ya su cuerpo no le responde, su mente. A veces usted cuando olvida mucho las cosas, mucha gente lo primero que piensan es, ¿será el Alzheimer? Porque esas son las propagandas de las enfermedades, nos llevan a temer y a comenzar a fijar la mente en lo que no debemos fijarla. La salud. Y la número 4 es la muerte, que es lo peor que la gente piensa que le puede pasar, es morirse. Y como dijo un artista que se descarrió y ahora se reconcilió después de una terrible enfermedad que casi le arranca la vida, le preguntaron que si en algún momento cuando él se vio tan grave, él temió a la muerte. Y él se quedó pensando un rato. Y él dice, no, mira, en realidad la muerte no, porque yo creo en Jesús, pero a lo desconocido. A lo desconocido. Es que eso es algo desconocido y uno tiene miedo de enfrentarse a lo desconocido. Es interesante. Tal vez la palabra muerte a usted no lo asusta, pero lo desconocido. Ahora yo pregunto, ¿usted tiene que conocer para confiar? Nosotros en realidad no podemos describir cómo es la vida después de esta vida. Hay cosas que la Biblia dice, hay muchas figuras en la Biblia, hay muchas figuras. Muchas veces la gente habla de las mansiones en el cielo y hay canciones, mansión gloriosa, tengo allá en el cielo. Pero en realidad yo no veo en ningún sitio que Cristo dijo que te hizo una mansión. Voy pues a preparar lugares para vosotros. Pero la gente ya, como usted aquí en la tierra, el esquema mental es que una vida bonita, buena, es una mansión. O sea, un ranchito, tú no puedes ser feliz en un ranchito, es en una mansión. Entonces usted piensa que los lugares, Cristo no me va a preparar un rancho en el cielo, será una mansión como la de esos ricos, que cuidado con esas cosas. Usted cuando llegue al cielo a lo mejor se va a sorprender. ¿Quién sabe cómo son las casas allá, las moradas? Ahora yo sí sé que serán superiores a las que hay aquí. Pero no podemos describir a ciencia cierta, así preciso. Sí sabemos que es muchísimo mejor, dice la Biblia. ¿Ustedes me entienden? Entonces, si la palabra a mí me dice, aunque yo no puedo describir la vida después de esta vida, si la palabra me dice que es muchísimo mejor estar con Cristo, yo tengo que creerlo y perderle el miedo a la muerte. Bien. Pero usted tiene que creerlo para enfrentarse a ese monstruo que ya Cristo lo venció. Entonces, esas 4 cosas, entre otras, la familia, los hijos, el matrimonio, generalmente, pero estas 4 cosas, depende de dónde esté su mente, usted va a lidiar con estas cosas y usted las va a vencer. Para que usted pueda vencer el temor por su reputación, su fijación mental tiene que estar fundamentada en algo que supere la razón por la que usted teme en cuanto a su reputación. Igualmente las finanzas. Para que usted pueda estar bien en cualquier situación financiera, vivir tranquilo, aunque usted no le llegue para pagar, pero usted dormir tranquilo y confiar que una salida Dios va a dar. Claro, no sentado en la casa. Señor va a dar una salida y sentado aquí. No, hermano, Pablo hacía tienda y tenía más fe que usted. Y cuando le faltaba el dinero, le hacía su tiendita para buscársela. ¿Entiende? Hay que buscar también, hay que buscar la manera de producir, pero no desesperado. Porque ¿cuál es la diferencia entre el que confía y no confía en un problema financiero? Que el que no confía sacrifica su compromiso con Dios para agarrar cualquier empleo.
¿Usted me entiende? Porque piensa que, ay, desesperado, que tengo que salir de este problema, que tengo que pagar, que esto y lo otro. Y cuando el enemigo también va a tratar de zarandearte a través de esa situación. ¿Por qué? Porque ¿qué busca Satanás en cada uno de estos desafíos? Zarandeo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito del zarandeo según Jesús? Que tu fe falte. Cuando Jesús habla a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado. ¿Para qué? Para que vuestra fe no falte. ¿Qué entendió Jesús? Que el propósito de ese zarandeo era afectar la confianza. Porque cuando usted ya no confía, cuando usted ya no se siente seguro en Dios, ya el poder de Dios no puede operar como Dios quisiera en usted. Usted mismo neutraliza la capacidad de Dios en su vida. Amén. Y eso es lo que el diablo quiere. Entonces, cualquier situación desafiante que se te presenta, si tú enfrentas esa situación con tu mente fijada en el problema, en la grandeza del problema, y te turba, el diablo va a agarrar eso y lo va a usar y te va a zarandear para que falte tu fe. Entonces, si el fin es tener dinero, porque el dinero me hace sentirme seguro, no Dios, sino el dinero, usted va a sacrificar lo eterno por lo temporal. Pero el que confía no anda desesperado. Si yo necesito pagar, pero yo no voy a sacrificar los principios de Dios, ni voy a sacrificar lo eterno por lo temporal. Dios me va a dar una salida que no va a sacrificarlo a Él ni lo de Él. Bien. Para eso hay que confiar, porque los días van pasando y el día de pagar va llegando. Entonces, ¿qué hizo Pablo? ¿Cómo Pablo pudo pasar a través de sus situaciones? Vamos a verlo. En el caso de la salud también usted debe tener pensamientos fijados en algo que esté por encima de lo que le hace temer por su salud. Que usted puede enfrentar su condición de salud tranquilo, a pesar de. Pero su pensamiento tiene que estar fijado en algo que le dé esa fuerza. Igualmente la muerte, cuando piensa en la muerte, que especialmente en caso de enfermedades terminales, amenazas, etcétera. Entonces, son puntos que vamos a ver cómo el león Pablo se enfrentó a esos gigantes. Por ejemplo, nosotros vemos cómo Pablo en el versículo 8, mire conmigo el 8. ¿Qué dice el verso 8? Filipenses 4:8. Note bien que Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y en el 9 continúa, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces Pablo lo lleva a él y dice, mire, ustedes vieron cómo yo me comporté enfrente de mis situaciones amenazantes. Ustedes vieron cómo era mi conducta, cómo eran mis aptitudes y mis actitudes enfrente de los problemas y de las situaciones amenazantes. Lo que ustedes vieron, oyeron y aprendieron en mí, eso hagan. O sea, Pablo se sitúa como una bujía inspiradora, como Dios puso a Judá. Entonces, note, Dios pone a Judá como el líder para ganar las batallas y establecer el reino y mantener el reino en Israel, de un ejército valiente, desafiante, conquistador. Dios lo puso a usted como padre, como madre en su casa para inspirar fe en Dios, para inspirar valentía, no cobardía a sus hijos. Dios nos pone a nosotros como ministros, gobierno, para inspirarle a la iglesia valor, valentía, no cobardía. Y Dios pone la iglesia en el mundo para que en medio de un mundo desesperado, agonizante, atemorizado, inseguro, la iglesia sea el pueblo más seguro, más firme, más confiado en Dios. Que cuando su vecino que no tiene a Cristo esté temblando por una situación, usted, aunque esté viviendo la misma situación o alguna peor, usted esté firme, confiado en Dios y le transfiera ánimo a ese vecino. Amados míos,
Y para allá vamos, diga, para allá vamos. Del 19 hasta que Cristo venga. Denle un aplauso al que viene. Amén, amén, amén. Mire usted, algo simple. Nosotros estamos en una etapa como iglesia que, usted sabe por qué nosotros estamos, y el pastor está como está, y como ayer Dios lo tenía aquí, y estamos en ese ánimo y seguimos alabando a Dios más que nunca y todo. Pero mira, nosotros estamos en una encrucijada. Si usted se sienta a pensar en la etapa que está el amanecer del Bronx aquí ahora. ¿Ustedes lo que significa no tener parqueo para más de 1000 miembros en una iglesia? Y que la iglesia se mantenga, la asistencia se mantenga, es porque ustedes son valientes. Eso es valentía. Porque no le damos mente a eso. Nosotros estamos enfocados en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Seguir haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Él se encargará de lo demás. Aleluya. Y así seguiremos con un espíritu de león, sacudiendo la melena y rugiendo enfrente de todo desafío, y tendremos la victoria, alcanzaremos la meta, se lograrán los objetivos de Dios, marchando en el Espíritu de Dios. No sea cobarde por el parqueo, no sea cobarde por la circunstancia, inspírele al hermano valentía. Ay, que yo no voy porque el frío, que la nieve y no hay parqueo, y que mejor yo lo veo por internet. No, hermano, sacúdase, sacúdase, no le tenga miedo, sacúdase. Vamos a seguir en una constante con Dios. Entonces, lo que visteis, oíste, aprendisteis de mí, convirtámonos o permitamos que el Espíritu Santo nos convierta en bujías inspiradoras de valor, de valentía, de coraje, no de cobardes. Amén. Que cuando usted mire al hermano, mírelo con ojo de león y con cara de león. Cuando usted ore, ruja. Cuando alabe, ruja. Aleluya. Cuando hable con su hermano, ruja. Pablo dice, mírenme a mí y hagan como yo. Ustedes no recibieron la enseñanza ni el ejemplo de un cobarde, de una gallina, de un sapo. Fue de un león. Aleluya. Entonces, ¿cuál era la fijación mental de Pablo en cuanto a su reputación? Filipenses 1. Estamos en Filipenses. Vamos a ver este cuadro. De esas 4 cosas, hay otras más, pero las que son las que más. ¿Cuántas personas se deprimen porque alguien habló mal de ellos? O alguien no lo acepta o no lo valora, o se enteró de que le están mancillando su reputación. Se deprimen, se neutralizan. Una tendencia humana. Pablo dice, si usted ve conmigo el verso 17, dice, pero los otros, por amor, hablando mira el 16, de los que anuncian a Cristo, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué piensan ellos? ¿Cuál es el pensamiento de ellos? Añadir mi aflicción a mí. Ya estoy preso y ellos quieren multiplicar mi aflicción. ¿Qué estaban haciendo? Que Pablo dice que esas personas que predican a Cristo, algunos, no todos, algunos, estaban tratando de añadirle más aflicción a Pablo en su pensamiento. Pero mire, ellos piensan, dice Pablo, lo que están haciendo, lo que están hablando, la forma como se están refiriendo, la forma como están ministrando, lo hacen con una intención, pensando, con su mente fijada en algo, añadir aflicción a mis prisiones, punto y coma. El 17 dice, pero los otros, habían otros, los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Habían algunos que tenían una malicia en su mente hacia mi persona de añadirme más aflicción a mis prisiones. Pero hay otros que esos están por amor.
lo hacen con una buena intención y su pensamiento es sano. 2 opciones, 2 circunstancias, 2 lecturas. Ok. Muy bien. Mírame acá. Alguien te está criticando. Alguien no te está dando el valor que tú como persona mereces. Alguien te ha rechazado. Alguien ha mancillado tu reputación. Alguien está intentando hacerte lucir mal. Pero hay otros que te aman. Hay otros que te valoran. Hay otros que sí te quieren como su hermano. Hay otros que sí ven en ti a alguien de bendición. 2 opciones, 2 lecturas, 2 situaciones. Ahora, tú vas a escoger en cuál de los 2 tú fijas tu mente. Si vas a vivir pensando en el que me critica, en el que no me valora, en la que me sacó el pie, el que ya olvidé, en aquel, o vas a vivir pensando en el que te valora, en el que tú eres una bendición para su vida. Entonces, dependiendo de dónde tú fijes tu mente, así tú vas a vivir enfrente de esa situación que amenaza tu reputación. ¿Qué hizo Pablo? Él dice, hay 2 grupos. Hay algunos que lo que están haciendo es pensando añadir más aflicción a mis prisiones. Pero hay otros que lo hacen por amor. Siga leyendo. Lo hacen por amor. Sabiendo que estoy puesto, que reconocen mi ministerio y saben que yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Y mira el 18, la palabra que a mí me ministró es esa. ¿Qué pues? Diga conmigo, diga, ¿qué pues? Note esa palabra. Ese es Pablo, hermano, ese es el león. ¿Qué pues? Llegó un momento que se metió el ¿qué pues? Porque ¿qué pensamiento atrapó la mente de Pablo? ¿Qué pensamiento atrapó la mente de Pablo en ese momento? Que él suelta ese, ¿qué pues? Algo le ministró el Espíritu. Para que él no fijara su mente en lo que están pensando añadir aflicción a sus prisiones, sino que fijara su mente en aquellos que lo estaban haciendo correctamente por amor. Y cuando él entra en el ¿qué pues? O como quien dice, ay hombre, allá ellos. Eso no es lo más importante. Siga leyendo para que vea. Siga leyendo, amado, amada. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¡Wow! Entonces, los que estaban dañando su reputación, que hasta, mire, si usted lee el capítulo 4, cuando Pablo dice, yo me alegro de que ustedes hayan revivido otra vez su cuidado de mí, porque por causa de las calumnias y de los que le dañaron la reputación a Pablo con la iglesia de Filipo, ellos habían detenido su cuidado, sus ofrendas y el apoyo ministerial a Pablo. Pero Pablo aquí dice, ¿qué pues? Dice, lo importante es que Cristo es anunciado. Oiga, la importante no es mi reputación, es la de Cristo. Y ese es mi gozo. Y oiga, él no dice en esto me gozo, dice en esto me gozo y me gozaré aún. Porque su mente la mantuvo fija donde debía tenerla. Escúcheme bien esto. Esto escúchelo simplemente, no tiene que buscar el texto. ¿Por qué? Porque Pablo estaba juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivía él. Ya lo relevante no eran cómo él se veía, sino cómo Cristo se veía en él. Ya él no se representaba a sí mismo, ni su religión, ni nada otro. Él representaba a Jesús. Dile a tu hermano, si tú representas a Jesús, lo importante es como Jesús luce en ti, no como tú luces. Dígame sí o no que eso neutraliza cualquier temor, cualquier inseguridad por causa de la reputación.
Entonces, estaba crucificado. Ya no vivo yo. Ya no es mi imagen la que importa, es la de Jesús. Claro, él cuidaba su testimonio, porque representaba a Jesús. Porque todo el que representa a Jesús cuida su testimonio. Ahora, Jesús mismo le dijo a los discípulos: gócense, regocíjense, cuando por mi causa, por ustedes representarme a mí, por ustedes predicarme a mí. Que no se refería simplemente a predicar, a bla, bla, bla. Se refería a la representación en vida. Porque más adelante le dice: son luz y sal. Bienaventurado que porque yo me revelen ustedes, lo calumnien y digan toda clase de males mintiendo. A eso es que se le llaman vituperios. Dice: gócense, porque así persiguieron y calumniaron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Sabe qué? Oiga, mi galardón no es los aplausos que me dan la gente, el trato que me dan la gente como representante de Jesús. No es que mi personalidad sea tratada como digna. Mi galardón es que Cristo sea glorificado en mí. Entonces Pablo, frente a esa situación de la reputación, no caía en miedo. Eso no le movía el piso. No entraba en inseguridad y se neutralizaba su ministerio. Él seguía avanzando. Él seguía avanzando. ¿Por qué? Porque hubo una palabra que yo creo que esa de Cristo, esa palabra de Cristo quedó en Pablo. Que Pablo tenía un pensamiento. Él decía: a Dios le es manifiesto lo que somos. Eso es poderoso. En 2 de Corintios 5:11, a Dios le es manifiesto lo que somos. Dile a tu hermano: escuchaste. O sea, lo más importante no es lo que mi hermano piense de mí o hable de mí, sino lo que a Dios le es manifiesto de mí. Hay una palabra que fue dada en un contexto. Cuando dice: Dios le baja el lienzo a Pedro. Y esos reptiles y esos animales inmundos estaban representando a los gentiles. Y si usted escuchaba a un judío hablar de un gentil, la opinión de un judío religioso sobre un gentil, hermano, esos impuros, inmundos, perros, incircuncisos. Los epítetos, donde se sentaba un gentil no se sentaba un judío. Donde comía un gentil no comía un judío. Es una cosa terrible. De hecho, como nosotros, tanto el pastor como mi persona, al predicar sobre la historia y la situación en el templo, había una pared en el templo que dividía el atrio de los gentiles de los atrios donde adoraban los judíos. Y había una inscripción, un letrero que decía: al gentil que traspase eso es muerto, decían. Lo mataban. Pero ¿qué dice Dios ahora? Lo que yo limpié, no lo siga llamando inmundo. El Señor sale en defensa de la reputación de los gentiles ante un judío. Y le dice: no me lo llame inmundo ya, porque yo lo limpié. Ellos siguieron hablando. Ellos podían seguir usando los epítetos descalificativos, discriminatorios contra los gentiles, pero los que eran de Dios, esos epítetos no lo hacían mella porque ya eran limpios. Por eso ¿a cuánto de aquí Dios limpió? Entonces, no te preocupes porque te digan inmundo. Lo importante es que Dios te limpió. Y delante de Dios tú eres limpio. ¡Aleluya! Lo más importante es lo que somos ahora delante de Dios. A Dios le es manifiesto lo que somos. Entonces, ¿qué pasa? Que frente a un ataque a tu persona, frente a un ataque a tu reputación, ese pensamiento alineado con el de Dios te eleva, te sube al monte. Y cuando tú estás en el monte, que tú haces así, tú eres águila. Y esas cosas no te afectan. Tú vuelas. Diga: y para volar, tengo que abrir las alas. Entonces, escucha esto. ¿Cómo me lo reveló el Espíritu?
escúchalo. Cuando tú alineas tus pensamientos con los de Dios, tú actúas, tu actitud y tus actitudes son de acuerdo con lo que Dios ha dicho de ti y ha hecho por ti. ¿Quién es Él en ti? Eso te eleva sobre toda situación amenazante. Ya tú no estás parejo con ella ni por debajo, sino por encima. Entonces cuando tú estás allá arriba, entonces el Señor te dice: ahora abre tus alas. Él no te la abre, tú tienes que abrirla. Cuando tú lees Isaías, que dice, ¿qué Dios hace? Dice: Él multiplica la fuerza. Él hace esto a lo que no tiene ninguna. Pero cuando habla de las alas, dice: abrirán alas, levantarán alas. O sea, Dios no es que te la levanta, Él te da la fuerza, te sopla. Y cuando Él te sopla, tú haces así. Y cuando hiciste así, Él envía el viento de su espíritu y tú comienzas a volar por encima. Por encima de toda circunstancia. Y así vamos a cruzar al 19 con alas abiertas. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amado, porque el que se siente herido, resentido, atemorizado, inseguro, apocado, con las alitas arrugadas y metidas alitas ahí. ¿Cómo tú estás ahí? Como Elías. El Señor lo encuentra a Elías con las alitas cerradas. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Por el miedo cierra tus alas. Pero el impulso de Dios, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, aleluya. Hay algunos que volaban alto sobre los vientos de Dios. Pero una palabra, una situación, una experiencia desafiante los atemorizó y les cerró las alas y dejaron de volar. Pero Dios te dice hoy: vuélvelas a abrir. Pablo, nadie le cerraba las alas a Pablo. Un león de Dios. Lo que visteis, oísteis y aprendisteis de mí, eso hace. Muy bien. Eso es en cuanto a la reputación. El miedo por la reputación. Hay algo que Pedro usa que a mí me ministra mucho cuando habla de los vituperios a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, 3 y 4. Que calumniaban a los cristianos. Muchas cosas decían de ellos para tratar de hacerlo lucir mal en la sociedad, el paganismo. Entonces, siempre se usa a Cristo. Dice: como Cristo padeció, como Cristo. ¿Qué está haciendo Pedro y hacían los apóstoles? Que agarraban la mente de la iglesia, de los creyentes que estaban siendo vituperados, humillados, tratados como la escoria. Y Pedro le agarra la mente y dice: miren su mente, pónganla en Cristo. Entonces, miren, Cristo, aunque le maldecían, Él no maldecía. Él no respondía con maldición. Lo vituperaron, le dijeron de todo. Beelzebú, le dijeron, lo crucificaron como el peor de los malhechores. Y Cristo sufrió como ladrón. Pero Él no era eso. ¿Y qué hizo el Padre después del tercer día? Lo levantó. Así mismo ustedes como Cristo. Entonces, ¿qué hacía Pedro? Él veía que la iglesia estaba en un peligro de caer en la comiseración. Sentirse víctima y cerrar la sala. Y para poderle levantar el espíritu de valentía, le decía: no fijen su pensamiento en lo que ellos le están diciendo, en las circunstancias desafiantes, en esas amenazas. Fíjenlo en Cristo. Miren cómo era Cristo y manténganlo ahí. Que si ustedes lo mantienen ahí, caminan en sus huellas, nadie lo va a detener. Ellos mismos se convertirán a ustedes. Denle un aplauso al que reina. Aleluya. Pero en el momento que usted, pensando en su reputación, hace así, ahí viene el desánimo. Pero si usted lo mantiene en Jesús, nadie lo detiene. Porque también Cristo padeció. Escucha, al ser amenazada mi reputación, mi mente debe estar fijada, no en mi imagen personal, sino en la de Cristo. Oiga bien,
al ser amenazada mi reputación, mi mente debe estar fijada, no en mi reputación personal, sino en la de Cristo. A él también lo calumniaron, a él también lo condenaron como el peor de los malhechores. ¿Y cómo reaccionó Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús? Déjame ver cómo reaccionó Jesús. Ay, mira cómo reaccionó. Mira, pues así tengo yo que reaccionar también. Eso lo va a mantener a usted firme y constante. Porque ¿qué es el fenómeno que se da? Que así, oiga bien, como el Hijo, al mantener su mente fija en el pensamiento del Padre, en la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre, cuando Jesucristo dijo, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Yo alineo mi pensamiento, mi deseo, mis sentimientos a los tuyos. Yo me aferro a tu palabra, lo que tú quieres, lo que tú deseas, Padre. ¿Qué hizo el Padre? Después que el Hijo se levantó de ese Getsemaní, fue así, mire, a la cruz, en silencio, hasta lograr morir por nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que lo sobrenatural sobrecoge todo lo natural y lo somete. Es el fenómeno que se da cuando tú te aferras a lo que Dios dice y a quien es Jesús y a la conducta de Jesús, y no a tus sentimientos, a las circunstancias, a quien te está calumniando, sino en Él, que viene el Espíritu Santo y te eleva. Y tú jamás vas a reaccionar ni vas a actuar como actuaría en la carne. ¿Me doy a entender? Se mete lo sobrenatural. Ya no eres tú, es Dios en ti. Como Ignacio de Antioquía, cuando estaba frente al emperador que lo martirizó, Trajano. Y Trajano estaba con él hablando, desafiándolo y ridiculizándolo y tratando de avergonzarlo. Y cada pregunta que le hacía, el mártir se la respondía. Y en una le dijo, entonces con que ustedes son, Cristo está en ti. Tú dices que Cristo está en ti. ¿Cómo está en ti? Dice, firmemente, dice la historia, sí, Él está en mí como Él lo dijo. Dice, Él mismo dijo que Él estaría con nosotros y en nosotros hasta el final. Y yo lo creo. Y está en mí y lo siento. ¡Wow! Entonces, esos mártires, cada palabra que ellos confesaban en medio del desafío de la muerte, le daba más fuerza. Y los iba sacando de la dimensión natural de Adán, del sentimentalismo, del dolor, de la conmiseración, de sentirse víctima, lo iba elevando a ser los que tenían el dominio de la situación. Y tú sabes que las grandes victorias de Dios se han dado solamente con personas que se han mantenido constantes, firmes, marchando y desafiantes con Dios a pesar de lo desafiantes que hayan sido las circunstancias. Bien. Porque en esto los cobardes no avanzan. Los cobardes no avanzan en el cristianismo, porque no es un espíritu compatible con el de Dios. Entonces, Cristo tomó mi lugar para que yo lo represente. ¿Cuántos lo creen? Él te representó a ti y te sigue representando para que tú lo representes en la tierra. Escucha bien. Él tomó mi lugar para que yo lo represente a Él. Y yo no lo podré representar bien a Él sobreprotegiendo mi propia imagen. O sea, Él tomó mi lugar para que yo lo represente a Él. Entonces yo jamás lo podré representar bien a Él sobreprotegiendo mi propia imagen. Nadie que está concentrado en su propia imagen puede representar bien la de Cristo. Repítalo conmigo. Nadie que está concentrado en su propia imagen puede representar bien la de Cristo. Oye, y escucha lo otro. El diablo te va a atacar en el área que te duele. Si tú estás muy sobreconcentrado en tu imagen, por ahí te va a atacar para neutralizar el poder de Cristo en ti. Pero si tú estás concentrado en Cristo, va a huir por 7 caminos.
Que él va a decir, aquí no hay para dónde coger, esta persona, todo lo de él es Cristo, Cristo, Cristo. Ya él no vive. Esta persona no le interesa a él ni nada, es Cristo, Cristo, Cristo. ¿Y por dónde entro? Si está lleno, por donde quiera que lo busco, veo a Cristo. Si me le meto por la espalda, Cristo. Donde quiera está Cristo. Aquí déjame coger otro que está pensando en otra cosa. ¿Me entiende, hermano? Entonces, ustedes saben por qué José triunfó en Egipto. Porque nunca actuó concentrado en su propia imagen. Tipología de Jesús. A José lo atacaron, mire, su reputación. Y se la pasó difícil en Egipto. Pero estuvo ahí firme, representando a Dios. Igual nosotros. Hermano, igual nosotros. Así es que dile a tu hermano, ya no te preocupes. ¿Por qué dirán los demás? Dígale, que dirán. Diga, que dirán. Que dirán. Es un árabe que nunca muere. Ay, Dios. Ay, santo. Las finanzas. Ustedes vieron a Pablo y la reputación. Ahora vamos a ver Pablo y la finanza. Situaciones amenazantes en la finanza. Vaya conmigo a Filipenses otra vez, el capítulo 4. Recuerde que esto se trata de fijar la mente en un pensamiento divino que está por encima de la situación amenazante. Porque tu capacidad de fe, tu capacidad de confianza y de seguridad tiene que ser superior al problema que estás enfrentando para que tú lo puedas vencer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando se nos presenta una situación amenazante? Elevar el pensamiento. Eleva tu pensamiento, alinea tu mente con algo que Dios dijo sobre eso. No te ponga a buscarle la quinta pata al gato al problema. Ay, pastor, es fácil decirlo. Si usted supiera. Hermano, no es tan importante que yo lo sepa, es que Dios lo sabe. Dios lo sabe. En cuanto a las finanzas, en el capítulo 4, he seleccionado algunos textos del 11 al 12, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, note bien, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, todo lo puedo en el contexto de la finanza, de los recursos. Pablo está hablando de tiempo de escasez, tiempo de abundancia, tiempo de necesidad. Y en ese contexto es que esta primera, Filipenses 4:13. Usamos Filipenses 4:13 generalmente para todo, pero el contexto en el que está es un contexto de padecimiento en lo financiero. Escasez y preso. Preso sin nada. Preso con poquito. Que ahora él no puede salir y hacerse una tiendita. Tiene que depender de la providencia totalmente, como cuando Elías dependió de los cuervos. Pero él dice, yo aprendí a enfrentar. Oiga, esa es la idea. Yo he sido entrenado. Porque el problema con algunos es que saben tanto que no aprenden ya. No aprenden. Saben mucho. Pero Pablo nunca dejó de aprender. Entonces, él dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A hacerle frente a cualquier situación amenazante hacia mis recursos. Cuando hay mucho, lo disfruto, lo administro, gracias a Dios. Cuando hay poco, igualito, estoy contento, feliz. Porque yo aprendí el principio de Cristo.
porque dice es en Cristo que lo puedo. Porque cuando dice en Cristo, no se está refiriendo simplemente a que, es que yo me convertí a Cristo y como yo acepté a Cristo, todo yo lo puedo. No, está hablando de lo que Cristo pensaba en relación a los recursos. Porque cada vez que usted escuche Cristo en un contexto determinado, se refiere a una palabra, a un pensamiento enseñado por Cristo en relación a eso. Cuando habrían problemas financieros, lo primero que hacía Pablo no era fijar la mente en la escasez, fijar la mente en los biles que tenía que pagar, fijar la mente en el acreedor, fijar la mente en cómo me voy a hacer mañana. No, Pablo lo primero que decía es, ¿qué dijo Cristo sobre esto? ¿Cómo debo yo actuar en esta situación? Y ahí se... escasez. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Santo, adelante, Señor. Seguimos alabando. Puedo seguir viviendo sin tener nada. Gloria a Dios. Santo. Por nada estáis afanosos. No os afanéis porque habéis de comer, que habéis de vestir. Porque vuestro Padre Celestial conoce vuestras necesidades. La mente fijada en la enseñanza sobre la finanza. Dijo Pedro, yo quiero que ustedes vean esto en 1 de Pedro 5. El Espíritu Santo me llevó allí hablando de situaciones amenazantes en la finanza. Me fijó en ese texto algo importante. Quiero compartir. 1 de Pedro 5, verso 7. Verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de vosotros. Diga, Dios me cuida. O sea, la palabra cuidado, fui movido a ver el uso de esa palabra y un resumito simple. En Lucas 12, cuando Marta dice, Señor, ¿tú no te das cuenta que mi hermana María no me ayuda? La palabra allí es la misma palabra que se utiliza ahí para cuidado. O sea, la palabra es, que tú no te apelas, no te interesa ver. O sea, tú no tienes... Estás tan distraído, Señor, que no te das cuenta de la idea del término. Es que alguien se distrae y pierde de vista. No estás mirando. Y esa misma palabra también se utiliza ahí, cuidado, en Mateo 6 también se utiliza. Cuando dice, no sé si es Mateo 6, por ahí debe estar, pero solo quiero usar la historia de cuando vino la tormenta, que estaban asustados en la barca y Jesucristo estaba dormido. Y le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Él estaba dormido. En otras palabras, ¿tú no te das cuenta? Entonces, la idea de la palabra, Él tiene cuidado, es interesarse en. Es como me interesa. Tú vales para mí. Yo quiero, soy parte de tu problema. Entonces, cuando dice tiene cuidado, es que Dios está interesado en ti. Dios no pierde de vista tus situaciones. Él está pendiente. Ajá, esa es la palabra que no me quería llegar. No estás pendiente. Has perdido el cuidado de mí. Dios está pendiente de cada una de nuestras situaciones. Y cuando usted estudia a Jesús, cuando Él habla del cuidado de Dios para nosotros, es tan específico Jesús que dice que hasta un cabellito lo tiene contado. Esa es la idea de tener cuidado aquí de Pedro. No se preocupen, ustedes pueden tirar sobre Él su ansiedad y ya descansen, siéntanse seguros. ¿Por qué? Porque Él está interesado en cuidarlo. Dios se interesa en ustedes. Dios no pierde de vista su vida y sus necesidades. ¿Cuántas veces los ojos de Jehová están hacia los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos? No, lo ilustra bien. Perfecto, gracias mi pastor. Entonces,
¿Cuántas veces nos sentimos como que Dios nos abandona cuando nuestras finanzas son atacadas? Lo que pensamos, ¿será que no estoy diezmando mucho? Nos metemos en la religión de una vez. ¿Será que el devorador se metió en mi finanza? ¿Será? Y comenzamos de una vez a analizar la situación. Y ahí es donde el enemigo nos engaña. No analice nada. Comience a orar y el Espíritu le va a guiar en la oración. Y ese problema lléveselo a Dios creyendo que Él tiene cuidado, porque Él no dijo que va a cuidar de ti si tú diezmas. Eso es mentira. El cuidado de Dios para tu vida, si dependiera de los diezmos, hacía tiempo que tú estuvieras guañangado, porque hay muchos que cuando están apretados no diezman. La palabra de guañangado, tradúcela, Manolito. Desbaratado, hermano. Debajo del puente pidiendo, tuviera tú con un jarrito así. Si el cuidado de Dios en tu vida dependiera de que tú diezmes o no diezmes. Porque antes de tú eras elegido en Cristo y te guardó, te cuidó antes de tú conocer a Cristo. No te va a cuidar ahora. Si dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, no te estoy diciendo esto para que dejes de diezmar. ¿Entiendes? Eso es parte de tu adoración y de tu amor expresado hacia Dios. Diga amor, con amor se paga. Es un acto de amor, así que lo queremos nosotros, de adoración. Pero amado, cuando se te aprietan las finanzas, si se te mete la religión y tú comienzas a analizar tu situación en vista de lo que algunos enseñan, tú vas a entrar en más pánico. Tú tienes que confiar en tu Padre, como dice Jesús, que Él está pendiente, tiene cuidado de ti, de tus necesidades, y que Él, aunque tú no sabes cómo, Él tiene una salida. Duerme tranquilo. ¿Qué va a hacer el Espíritu cuando tú confíes? Porque es ahí donde empieza todo. Tú pones tu confianza. Si hay una mala administración, el Espíritu te la va a traer. Mira, mi hijo, es que quiero que ajustes aquí. Si hiciste un negocio chueco por ahí y te faltó integridad, el Espíritu te va a decir, mira, hijo mío, es que hay un negocito chueco. Y todo el Señor te lo va a dar en paz, tranquilo, te va a revelar dónde están los detalles. Pero si tú vas a dudar, primero va a ir con duda de que, que estoy mal. Y si no es así, entonces hay que empezar siempre, diga, confiando de que Él tiene interés en mis situaciones. Dios está interesado, yo no sé tú, pero yo creo 100% que Dios está interesado en mis situaciones. Jesús lo dijo. Conoce tus necesidades antes de que tú se las pidas. Entonces Pablo, su mente estaba fijada en eso. Por eso él decía, yo sé vivir humildemente en todas mis circunstancias. No me muevo el piso, que no me den dinero, que no tengo, que tenga. Siempre vivo en contentamiento. Me adapto a mis situaciones. Ahora bien, Pablo podía vivir y permanecer tranquilo frente a cualquier amenaza a su finanza, porque él fijó su mente en los criterios de Cristo, no en los del sistema. El sistema romano, el sistema veía el dinero como un dios. De hecho, la mayoría de los cultos y tributos a los dioses era para conseguir prosperidad, éxito y prosperidad. Toda esa cultura de motivación que le han metido ahí a la iglesia y que en el sistema está, ese comercialismo imperial, eso viene de Roma. Todo eso, donde se compraba una posición política con dinero, se compraba la gente con dinero, se compraban las esposas con dinero, se vendían los hijos, se compraban los esclavos, los servidores con dinero, todo se compraba con dinero, hermano. Pero Pablo dice, esa no es la filosofía que rige mi vida financiera. Mi mente está conectada a la de Dios en mi finanza. Y el problema por el cual muchos andan desesperados, muchos venden la primogenitura, muchos están descuadrados siempre, es porque, ¿qué han hecho? Equivocadamente. Que quieren vivir la fe la aplican para otras cosas, pero en cuanto a la finanza viven según los criterios del mundo. ¿Entiendes? No, vivo por fe en esto, pero cuando me falta el dinero, ahí no hay fe. Ahí hay que vender principios, ahí hay que negociar, ahí hay que mover. Yo tengo que buscármela ahí. ¿Me entiendo? Vuelvo y le digo, no es que se quede dormido y no trabaje. No. Dice que el diligente cuida su campo y es prosperado. ¿Entiendes? Ahora, Pablo, su mente estaba tan elevada en los principios de Cristo
Que él entendió, Dios tiene cuidado de mí. Dígale a su hermano, tóquelo por el hombro y tú oíste, Dios tiene cuidado de ti. Diga, yo le importo. ¿Cuántos creen que tú le importas a Dios? Va a cuidarle, te da un aplauso al que reina. Amén. Si le importaste en el 18, en el 19 aún más. Dale otro aplauso al que reina. Amén. Concluyo con la salud. Quisiera meterme en la muerte, pero vamos a dejar eso para después. Pablo frente a la amenaza de la salud. Filipenses, rapidito. Versos 20 y 21, en cuanto a la salud. Ya vimos la reputación, los temores por la reputación, cómo enfrentarlos, los temores por las finanzas, los temores por la salud. Ahora, que ahí sí hay tela para cortar. Dice 3:20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de ¿qué? De la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo veía Pablo el cuerpo? La filosofía que Pablo tenía del cuerpo, humillación. Él lo llama en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La palabra humillación es que el cuerpo está degradado. El cuerpo fue rebajado por el pecado. Y en ese estado degradante el cuerpo puede ser susceptible a enfermedades, aunque usted sea cristiano o cristiana. Créamelo. Ahí lo dice. Entonces, usted, mientras estamos en este cuerpo físico, es posible que seamos alcanzados por alguna enfermedad. Es posible, no digo que tiene que ser así, pero es posible. Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? En 2 Corintios 11. ¿Quién enferma y yo no enfermo? De hecho, tenía un aguijón, una enfermedad en su cuerpo. Ustedes saben que oró al Señor 3 veces y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué hizo? Dice él, una vez que recibí esa palabra y Dios me habló, estoy contento con mi enfermedad. Así lo dice, me contento en mi debilidad. Porque cuando soy débil, ahora entendí que soy más fuerte. Porque en esa debilidad es que Dios está manifestando su poder en mí. Wow. Entonces diga, hay enfermedades con propósito. No estoy dando culto a la enfermedad. No me malinterprete. Es lo que dice la Biblia. Porque es importante lo que hay aquí. ¿Acaso Jesucristo dijo que nunca nos íbamos a enfermar? No. Pablo dice el cuerpo de la humillación. Pero ¿qué pensaba él? Pablo dice, una enfermedad no es mi destino. Dile a tu hermano, una enfermedad no es tu destino. Es una circunstancia que pasará. Un día pasará. Él dice, este cuerpo de humillación va a llegar un día que va a ser eliminado y viene el glorioso de Cristo. Va a ser sustituido, absorbido por el de Cristo, que ahí no habrá nunca más enfermedad, porque ese nunca vio corrupción ni la verá. Entonces Pablo dice, la filosofía con la que él enfrentaba la debilidad era, una enfermedad es algo circunstancial, es pasajero. Oiga, una enfermedad tarde o temprano va a pasar, sea que te sane o que te mueras. ¿Cómo, pastor? Sí. Oiga, y la Biblia enseña, no el pastor Manolo Gando, la Biblia, oiga, que morir es ganancia y es muchísimo
para un cristiano. Ahí lo dice la Biblia. Ahora, pero la Biblia en ningún texto te dice que te suicides. Eso es para que enfrentes las amenazas sobre tu cuerpo con la perspectiva mental fijada en la palabra. Esta enfermedad no es mi destino. Llámese cáncer, llámese tumor, llámese Alzheimer, llámese lo que sea. Este no es mi destino. Es circunstancial. O Dios me sana o me lleva. Y cuando me lleve ya estoy mejor. Si me lleva y si me sana, gloria a Dios, como ha hecho con muchos. Pero lo que pasa es que si tú fijas tu mente en la enfermedad, en el diagnóstico, entonces tú la vas a ver como tu destino. Y es ahí donde el diablo te zarandea para que tu fe falte. Note, hay en la palabra una clara enseñanza de que nosotros podemos estar enfermos físicamente, pero con una actitud mental saludable. Oiga, hermano, usted puede estar enfermo físicamente, pero si es cristiano, nació de nuevo, tiene el gen de león, el gen de Dios, usted puede enfrentar, sobrellevar su enfermedad con una mentalidad saludable. Ahora, si usted está físicamente enfermo y mentalmente también, abrumado, preocupado, resentido con Dios porque no lo sana, que por qué Dios cuestionando me permite esto a mí, qué mal he hecho. Estoy pagando todo lo que he hecho, cosechando todo lo que sembré. Imagínese usted. Eso no es una mente sana. El león Pablo enfrentaba sus enfermedades con una mente saludable. Y usted ve que las personas que llevan sus enfermedades con una mente saludable, si se van a sanar, se sanan más rápido. Y si se van a morir, ay, qué lindo es el Señor. Diga conmigo, es mejor morir creyéndole a Dios que vivir resentidos y disgustados porque no me sana. Amado, para un cristiano nacido nuevo que está enfermo y está resentido porque Dios tanto orando y no me sana, inconforme porque cómo Dios me permite eso a mí, hermano, mejor que se muera, porque no está representando bien a Dios lo que es. Créame, y Dios es sabio, por eso Dios a muchos de los corintios se lo llevó. Hay algunos enfermos que Dios se lo lleva porque dice, si lo sano con esta actitud que tiene, ¿qué no será cuando esté sano? Ahora, cuando usted se humilla y cree a Dios y espera en Dios, tiene que ser humillado, con una mentalidad fija, sea que yo viva o que muera, del Señor soy. Aleluya. Porque en un hijo de Dios todo sucede con un propósito, hasta una enfermedad. ¿Cuántos de los que están aquí se convirtieron en un funeral? ¿Hay alguien que aceptó a Cristo en un funeral? ¿En un mortorio? ¿Nadie? Bueno, tremendo, qué bien. No sé si abajo, pero hay muchos cristianos que se convirtieron en un funeral. ¿Sabía usted eso? Hay muertes que son para salvación. O cuidado si usted se convirtió y no quiere levantar la mano. Bueno, le concluyo con Santiago 5, ya termino con esa lectura. Quiero dejarle Santiago capítulo 5. Bendito sea Dios. Ya, con esto ya tengo el tiempo y quiero entregarle esto ya para cerrar. Mira, Santiago 5 dice, si está alguno entre vosotros afligido, verso 13, ¿haga qué?
Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, 3 cosas. Una actitud con una mente bien fijada en una enfermedad. Primero, oración. Diga oración. Llame a los ancianos que lo unjan. Diga segundo, unción. Y tercero, confesión. Y déjele el resto a Dios. Ore. Dedíquese a orar en su enfermedad. Ore. Haga oración. Que ahí el Espíritu lo va a tomar y le va a revelar muchas cosas. Segundo, llame a los ancianos para que lo unjan. La unción del anciano. Déjese ungir. Y tercero, confiese su pecado a Dios. Y si ha ofendido, tiene una ofensa por ahí con alguien, un resentimiento, confiese, pida perdón y perdone. Porque hay muchos que se sanan cuando sueltan la amargura. Amén. Den un aplauso al que reina. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. ¿Cuánto dan gracias por la palabra? Amén, amén. Amados, los temores tienen que quedarse de este lado. Vamos a dejarlo de este lado. Vamos a entrar al 19, libres de temores. Levante su mano, sacúdala, 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 sacúdala. Libre de temores, en el nombre de Jesús. Adiós, adiós temor. Adiós miedo. Adiós inseguridad. Adiós. Para siempre me divorcio de ti. Te dejo en el 18 y no me busques más, porque no quiero nada más contigo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Oremos. Muchas gracias, Padre. Estamos como pueblo santo, como pueblo de Dios, pueblo creyente. Estamos alineados contigo para marchar adelante. Tal vez en el 19 nos esperan gigantes, nos esperan circunstancias que no vivimos en el 18, pero vamos preparados y ceñidos. Tú nos hablarás mañana, tienes la palabra para tu pueblo y queremos entrar, cruzar, Señor, con el lente de Dios. Leyendo como tú lees y enfrentando todo como tú lo enfrentas, con cara de león, con alas abiertas de águilas, con seguridad, pisando con la planta de nuestros pies. Padre, gracias. Amamos tu palabra y te amamos a ti y creemos en ti. Creemos que contigo llegaremos, alcanzarás tus objetivos en nosotros. Nadie podrá frustrar tus objetivos en nuestras vidas y en nuestras familias y en tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigan siendo bendecidos. Pastor. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Vamos a levantarnos, hermanos. Yo sé que ustedes no se quieren ir, pero hay que irse, porque viene un segundo servicio. Amén. Miren el matrimonio de Pablo con el Señor Jesús. Cuando casamos a las personas, prometen: estaré a tu lado siempre, en la abundancia como en la escasez, en la salud como en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y Pablo dice: he aprendido a contentarme contigo, Jesús, cualquiera sea mi situación. Dios no nos prometió hacernos ricos, pero sí suplir nuestras necesidades. No nos prometió sanarnos siempre, pero sí prometió estar con nosotros. Amén. ¿No es suficiente que esté con nosotros? Amén. Con Él todo es fácil. Denle un aplauso al Señor. Amén. Vamos a cantar esta última canción y salimos con la bendición del Señor, y después no se detenga para que nos preparemos para el segundo servicio. Vamos a levantar nuestras manos, señal de adoración y de dependencia del Señor. Padre, agradecemos y apreciamos de todo corazón
el tener la salud, el ánimo, la convicción de venir a adorarte con nuestros hermanos y darte este último servicio del año en cuanto a se refiere al domingo. Y gracias porque tú has recibido nuestra adoración, y gracias también por la palabra. Es un mensaje que necesitamos. Vivimos en un mundo adverso, hostil, y el alma siempre vive llena de ansiedad, de estrés, de intimidación. Por eso este mensaje de no temer es algo pertinente que siempre vamos a necesitar. Ayúdanos a echar mano a esta palabra. Señor, todo se resume en lo que tú siempre nos dices: vivir en el Espíritu. Que vive en el Espíritu no teme. Padre, ayúdanos a vivir en el Espíritu. Es más, cuando vivimos elevados en el Espíritu, el temor ni siquiera vamos a tener que reprenderlo, porque va a estar lejos de nosotros, porque está sometida el alma al Espíritu. Danos, Señor, enséñanos a vivir en el Espíritu. Y se resume, y todos los problemas espirituales se resuelven viviendo en el Espíritu. Eso es la diferencia que había con Jesús, con el ejemplo de Pablo. Vivían en el Espíritu. Parecían superhombres, no eran seres humanos. Simplemente siempre estaba la fe presente por encima de todas las cosas. Sí, Señor, por eso los embates de las adversidades no los amilanaban, no los aplastaban, ni siquiera los neutralizaban. Ayúdanos a vivir en el Espíritu. Llévanos en paz a nuestros hogares. Y sigue insistiendo: la vida del Espíritu, la vida del Espíritu, la vida del Espíritu, la vida del Espíritu, la vida del Espíritu. Dios mío, la vida del Espíritu. Hasta que entendamos que la solución es la vida en el Espíritu. Denle un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿O no es el fruto del Espíritu la paz? ¿O no es el fruto del Espíritu el amor? Y dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El fruto del Espíritu es la solución. Denle un aplauso al Señor y un abrazo a sus hermanos en el nombre de Jesús. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.